Veamos las ondas sinusoidales. Muchos fenómenos naturales de excitación que dan origen a una propagación ondulatoria corresponden a este tipo de ondas. Fíjense que hasta ahora no hemos hablado de senos y cosenos. Toda aquella matemática era aplicable a ondas con prácticamente cualquier forma. Ahora sí que nos vamos a concentrar en aquellas ondas con las que la mayoría de libros de física empiezan. Una onda sinusoidal está dada por una función seno muy general. Vamos a pensar en esta función de manera un poco matemática primero. Una función seno, o coseno también, puedo convertir senos en cosenos y viceversa fácilmente, es una función acotada. Esto quiere decir que siempre va a oscilar entre un valor máximo y un valor mínimo. El seno, así solito, va a oscilar entre -1 y 1, pero si yo lo multiplico por un número, puede ser que el seno varíe entre números más grandes o más chicos. Ese número por el cual multipliqué al seno va a ser la amplitud. Cuando el seno valga 1, voy a obtener el valor máximo que puedo tener. En este caso, el valor máximo de deformación. La amplitud va a ser lo que lleve la unidad física de lo que estoy trabajando, sea metros, joule, watts, watts sobre metro cuadrado o lo que sea. Phi es la fase inicial de la onda, y es algo difícil de definir en términos más intuitivos. Para entender a Phi tenemos que entender la relación entre los círculos y las ondas sinusoidales. Podemos pensar a la función seno como la proyección del radio de una circunferencia en el eje Y, mientras que el eje X sería el ángulo que forma aquella línea con la horizontal. Es importante que puedan tomarse el tiempo de procesar esta idea. Hay algunos videos que recomiendo para entender bien la misma. Están en inglés, pero los subtítulos automáticos de YouTube hacen un buen trabajo. Este constructo matemático tan útil es el principio por el cual más adelante van a definir lo que es un fasor. Esta idea de línea dando vueltas en un círculo es útil en muchas aplicaciones, sobre todo si tenemos que sumar ondas. Pero el jugo de este constructo lo van a aprovechar hacia el final de Física 3 y en Física 4, por mientras yo solo se los menciono. Phi entonces vendría a ser el ángulo que forma aquella línea del círculo con la horizontal. Si Phi es 0, fíjense cómo el gráfico del seno empieza sobre el eje X. Si Phi es un cuarto de circunferencia, pi sobre 2, el seno empieza en su valor máximo. De hecho, acabo de convertir a ese seno en un coseno. Espero que introducir esta idea les haga ver por qué tiene sentido tener un ángulo ahí llamado Phi dentro de la función seno. No es mi idea confundirlos más, pero me parece mejor pararnos a contemplar por qué aparece cada parámetro que aparece en la función, en vez de tirárselos en la cara y esperar a que lo naturalicen con el tiempo, que así fue como lo aprendí yo. El último parámetro que vemos que aparece es el K, que se llama número de onda. En vez de trabajar con el número de onda, podemos trabajar con otra magnitud más intuitiva, que es la longitud de onda. Definimos así a la longitud de onda como la distancia mínima entre dos puntos del medio que en un instante dado tienen igual elongación epsilon e igual velocidad material, que sería la derivada parcial de epsilon respecto de t, no la velocidad de propagación, ojo. Creo que es más sencillo verlo a que yo se los cuente. Este es un gráfico de la deformación contra x en un tiempo fijo. También podría decir, volviendo a la idea del círculo, que una longitud de onda es la distancia recorrida al dar una vuelta completa a la línea del círculo. Esto da idea de ciclos. Cuando se completa un ciclo en el círculo, he recorrido una longitud de onda. De ahí es fácil definir el número de onda en función de la longitud de onda, como la cantidad de ondas, o justamente el número de ondas, que entran en una longitud 2π. Así como definimos la longitud de onda como la distancia recorrida por la línea del círculo hasta dar una vuelta completa, va a ser útil definir el tiempo que tarda dicha línea en completar una vuelta o un ciclo. Su definición formal sería el intervalo de tiempo mínimo al cabo del cual un punto dado tiene igual elongación y velocidad material. Es la definición de longitud de onda, pero en vez de hablar de distancia hablamos de tiempo. Es decir, si en vez de graficar a la deformación contra x para un tiempo fijo, graficamos a la deformación contra tiempo para x fijos, podemos ver gráficamente el periodo, por lo menos para las ondas transversales. Así que podemos decir que el periodo y la longitud de onda son análogos, nada más que uno está en el espacio y el otro en el tiempo. Otro parámetro que vamos a definir va a ser la frecuencia. Ojo, esa letra es la letra griega nu, o ni de acuerdo a la RAE. La definimos como el inverso del periodo. Me estaría diciendo lo rápido que se mueve la línea en mi círculo.
Para entender mejor este parámetro es mejor que lo veamos en acción. Imaginemos la siguiente situación. Estoy midiendo una onda y veo que por cada 4 segundos la onda cumple un ciclo. Esto es que recorre una longitud de onda. Si yo aumento la frecuencia, ahora en un segundo voy a tener más ciclos. El gráfico se va apretando, caso contrario el gráfico se va alargando. Un último parámetro que vamos a agregar va a ser la velocidad angular, también llamada pulsación. No es raro que aparezca la velocidad angular, siendo que pensábamos una analogía entre un movimiento circular y una función seno. Entonces tampoco es de extrañar que esté tan relacionada con la frecuencia, si pensábamos a la frecuencia como una suerte de rapidez con la que se cumplía un ciclo en ese sentido. Con todos estos parámetros y equivalencias podemos escribir a las ondas de un montón de maneras. Esta forma de jugar con la función seno, viendo lo que sucede con las distintas variables, es una forma de visualizar las ondas transversales. Una deformación contra X para tiempo fijo con este tipo de ondas es prácticamente una foto de oscilar una cuerda, por ejemplo. Una deformación contra tiempo para X fijo también nos da una onda con forma sinusoidal. En una onda longitudinal es un poco más difícil visualizar lo que sucede. Así que en vez de hablar de oscilaciones de los puntos mismos, vamos a hablar de oscilaciones de presión, que ahí sí vamos a poder representar con una forma sinusoidal. Especialmente nos va a interesar entender a las ondas sonoras como variaciones de presión, así que vamos camino a eso. Recordando cómo era nuestra función de densidad para los puntos de un gas, vamos a calcular su diferencial. Recordemos que ahora epsilon va a tener la forma de un seno, así si lo derivo obtengo un coseno. Si lo escribo de otra manera, usando la longitud de onda en vez del número de onda, va a quedar así. Recordando la ley del proceso en procesos adiabáticos, tengo la relación entre la presión y la densidad, con el gamma de por medio. Usamos la relación y despejamos a delta presión, lo que queríamos obtener. Nos va a quedar la siguiente expresión, donde llamamos delta presión sub 0 a ese término. Este sería la amplitud de la onda sonora, y representa el aumento máximo de la presión en la oscilación. Pero recordemos la velocidad de propagación en ondas sonoras. Con estas igualdades podemos reescribir a la amplitud como lo siguiente. Esta representación de una onda sonora es más apegada a la realidad, por decirlo de alguna manera. Es más fácil pensar y realmente detectar fluctuaciones de presión que movimientos moleculares del aire. De hecho, lo que nuestro oído detecta son exactamente eso, las variaciones de presión. Ahora vamos a hablar de energía. Bueno, todo este tiempo estuvimos hablando de ondas, por lo que técnicamente hablamos de energía todo el rato. Pero a lo que me refiero es que hagamos aparecer valores energéticos en las ecuaciones. Con esto vamos a hacer un balance energético, como hacíamos en Física 1, ¿recuerdan? Energía potencial, cinética, todo eso. Específicamente nos vamos a concentrar en un balance energético de un cilindro de longitud delta X, sección delta S y velocidad instantánea v, para una onda sinusoidal longitudinal que tiene la forma Ojo, esa velocidad que está ahí es la velocidad del material en sí, cómo se mueve la partícula o en este caso el elemento cilindro, no es la velocidad de propagación de la onda. La energía cinética de ese pequeño cilindro, vamos a llamarle dt con un diferencial matemático, va a ser la siguiente expresión. No hay nada de raro con la ecuación, es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, algo que ya hemos visto. Pero en vez de expresar la masa como ese diferencial, como ya es de costumbre, vamos a expresarlo como la densidad por volumen, y la velocidad vendría a ser la derivada de la función. Si dividimos a la función entera por el volumen del cilindro, vamos a obtener una magnitud llamada densidad de energía, con unidades de joule sobre metro cúbico. Graficándola versus x, podemos ver cómo es una función acotada. Su valor máximo va a ser un medio de la densidad por la velocidad angular al cuadrado por la amplitud de la onda al cuadrado. El valor medio va a ser la mitad del valor anterior, o sea, un cuarto de ta. Además de haber energía cinética, o densidad de energía cinética mejor dicho, va a haber una energía potencial elástica. Esto es porque en todo instante el medio va a estar deformado. Pensémoslo como estar comprimiendo un resorte todo el tiempo, aunque va a haber un pequeño problema con esa analogía en un rato. Pero bueno, la densidad de energía elástica está dada por la siguiente expresión. Recordando que el módulo de Young era la densidad por la velocidad de propagación al cuadrado, y que el número de la onda por la velocidad de propagación era la velocidad angular. Obtengo esta expresión después de todo.
De nuevo puedo obtener un valor medio de la misma y me fijo que sus valores son iguales a la densidad de energía. Más allá del camino que hayamos decidido recorrer con ondas longitudinales o transversales, estas expresiones van a ser válidas tanto para ondas longitudinales como para ondas transversales. Así que las densidades de energía elástica y cinética me dan como funciones periódicas que están en fase. ¿Qué significaría esto? Recuerden lo que habíamos dicho de estar en fase. Gráficamente empiezan en la misma altura del eje. Físicamente esto se interpreta como que en el momento en que la densidad de energía cinética es máxima, la densidad de energía elástica también es máxima. Esto puede parecer un poquito contraintuitivo, por ser lo opuesto a lo que pensábamos en casos de física 1. Cuando teníamos máxima energía potencial, teníamos cero de energía cinética y viceversa. Expliquemos este supuesto contrasentido. Si vemos a la figura correspondiente a una onda transversal, pero recuerden que esto aplicaría también a las ondas longitudinales, no se hagan problema. En los máximos de oscilación A y B, en realidad no hay una deformación de torsión del elemento volumen, instantáneamente, sino que se puede pensar como que se trasladó paralelamente de su posición de equilibrio. Por esto su energía de deformación es cero. También porque estamos en el máximo de elongación, no va a haber más movimiento posible y consecuentemente energía cinética. Esto es contraintuitivo porque va en contra de la imagen mental que tenemos de que cuando algo está completamente estirado o comprimido como el resorte, hay cero energía cinética y máxima energía potencial. Veamos los elementos del punto C. Acá hay un elemento de volumen con elongación nula, pero presenta una torsión máxima respecto a su posición de equilibrio, a pesar de que su desplazamiento total epsilon respecto de este sea nulo. Estos elementos además tienen una velocidad máxima. Es por todo esto que en los puntos A y B las densidades de energía cinética y elástica van a ser nulas, mientras que en C presentan un máximo. La densidad de energía total media de una onda sinusoidal termina siendo la siguiente. Ahí expresamos a la velocidad angular en función de la frecuencia, así que ojo, eso que ven ahí no es velocidad, es la letra nu de frecuencia, una vez más. Como dato curioso, la densidad energética tendría unidades equivalentes a la presión. Jueguen, desarmen a los joules sobre metro cúbico y van a obtener el resultado. Pero bueno, también podemos hablar de la energía de otra manera. Si pensamos otra vez en un elemento de volumen cilíndrico paralelo a la propagación, toda la energía contenida en él atraviesa perpendicularmente el área delta S en un tiempo delta t igual a delta x sobre velocidad de propagación. En otras palabras, puedo expresar a aquella energía como un trabajo en promedio. Eso es, la densidad energética total media por el volumen del cilindro. Así puedo definir a J, un flujo de energía, como el cociente diferencial del trabajo y el diferencial área por el tiempo. Su unidad va a ser el de watts sobre metro cuadrado. Podemos de hecho introducir un vector flujo de energía que tenga la forma siguiente. Esa es la velocidad de propagación vector multiplicando a la densidad energética total media. Ese vector J se llama también intensidad de la onda. Representa físicamente la potencia que la onda transporta a través de una unidad de superficie. Siempre estamos hablando de valores medios igual acá. Usando las relaciones que conocemos para ondas sonoras, la intensidad del sonido nos quedaría como la última ecuación. Probablemente no hayan escuchado de esta intensidad. En general, como el rango de valores útiles de J es muy amplio, cubriendo varias potencias de 10, en ingeniería se inventó una magnitud logarítmica asociada a la intensidad, y se define de forma arbitraria como el siguiente. Ahí J sub 0 va a ser 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, que está por el orden de la intensidad mínima audible por el ser humano. La unidad de esa magnitud asociada a I va a ser el decibel. Ahí es más probable que hayan escuchado decibel o decibelios que watts sobre metro cuadrado, cuando se habla acerca de sonido o ruido o niveles de ruido, sonido, etc. Vale la pena detenernos un poco, no a descansar de la matemática, pero sí a aclarar algunos límites de nuestro modelo. Todo el tiempo hemos estado hablando de ondas planas, y en la realidad vamos a hablar de ondas esféricas. Serían esferas centradas en el punto fuente que se expanden a una velocidad c. Matemáticamente se escribirían así, donde la potencia que atraviesa una esfera de radio r es la segunda ecuación. Otra cosa más para decir es que supusimos a la velocidad de propagación como las calculadas anteriormente, como la raíz cuadrada del módulo de cizalladura o módulo de Young sobre la densidad.
y de esa forma la velocidad de propagación de la onda sería independiente de la frecuencia. Esto es válido solo en medios homogéneos. En medios inhomogéneos se presenta el fenómeno de dispersión. La dispersión en las ondas sinusoidales se traduce como una dependencia de la velocidad de propagación con la frecuencia, además de otras características del medio. Por último, vamos a hablar de lo que les había adelantado hace unos minutos acerca del observador y el sistema de referencia. Cuando hablamos de frecuencia de una onda, lo hacíamos en referencia a la frecuencia de un observador fijo en el medio elástico. Si el observador se traslada respecto del medio, esto es, si la fuente que produce el sonido se acerca, se aleja, o si yo soy el que se me acerco o me alejo, o lo que sea, son equivalentes, voy a percibir una frecuencia diferente que va a depender de la velocidad de traslación, mía o de lo que se esté moviendo, o como sea que hayamos definido nuestro movimiento respecto del otro. Esto se llama efecto Doppler. Se puede mostrar una relación entre la frecuencia determinada por el observador, nu0, que se mueve en la dirección X con cierta velocidad v0, y la frecuencia con la que las ondas son emitidas por la fuente, nu-f, que se mueve con otra velocidad vf, también en la dirección X. El ejemplo más clásico y más intuitivo de esto es la sirena de un auto de policía o de una ambulancia que se acerca o se aleja de nosotros.